Bienvenidos a ePlan Talks. En este caso vamos a charlar un poco sobre la industria de las telecomunicaciones con un especialista, con alguien que sabe mucho de lo que está pasando en el país y en el mundo, que es Enrique Carrier. ¿Cómo andas, Enrique? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, a ver, te preguntaría lo primero, en este contexto que obviamente modificó mucho el panorama, o quizás no, que es la pandemia, pero ¿cuáles son los principales desafíos hoy de la industria de las telecomunicaciones en Argentina? Mira, yo creo que tiene algunos desafíos que son generales a la industria en todas partes del mundo. Y después, obviamente, hay algunos digamos, temas particulares. En lo global, yo te diría que lo que vos hoy tenés con las empresas de telecomunicaciones, principalmente, es que digamos, es un negocio donde se invierte constantemente, porque si no es la fibra, es el 5G y siempre hay algo nuevo. Pero que a su vez también tiene precios que siempre tienden a la baja, ¿no? O sea, por ejemplo, para darte una idea, cuando empezó la banda ancha en Argentina en el año 2000, un producto de 64K valía $120, ¿no? Cosa que normalmente se pudo mantener porque había un crecimiento muy grande de nuevos usuarios. Entonces iba bajando el precio, pero iba aumentando la cantidad. Lo que vos tenés ahora es que por el momento todavía no estás agregando muchos nuevos usuarios y sin embargo sí se mantienen las inversiones y sí bajan los precios. Con lo cual, y lo ves inclusive en las cotizaciones de las acciones de muchas empresas de telecomunicaciones en los últimos tiempos, que han caído mucho y muchas están endeudadas. Entonces hay un problema, si querés, un poco ahí estructural, al que se suma que los quienes más capitalizan todas las inversiones de las empresas de telecomunicaciones no son empresas de telecomunicaciones, son los Facebook, los Google, como Netflix y tantas otras, que fue lo que también generó una cierta tensión entre la industria de las telecomunicaciones y quienes están en el tema más, si querés, contenidos o lo que viaja por las redes y que, bueno, y que están tratando de encontrar un equilibrio. Entonces, eso también en alguna medida se da en Argentina. En Argentina además tenés otros, digamos, otros problemas o otras cosas que atender, desde que, bueno, que todavía falta recorrer un camino en términos de conectividad, ya sea por razones geográficas o socioeconómicas, donde evidentemente cada nueva persona que vos conectes te sale cada vez más caro, ¿no? Y después tenés cosas que son más, si querés, de coyuntura, digamos, con la declaración de servicios públicos y la regulación del precio de los aumentos, etcétera, que es algo que evidentemente hace ruido en una industria que tiene que siempre estar invirtiendo a mediano y largo plazo, y parte de la decisión de las inversiones tiene que ver con el precio que vos eventualmente podés cobrar para recuperarlas. Y si no tenés muy claro ese precio, te está faltando un indicador importante para saber hasta dónde llegás o no. A eso sumale, digamos, el contexto, la macro, Argentina, o sea, más allá de lo que pasa en las ¿Cuánto puedes telcos. aumentar aunque te dejen aumentar? No, pues Eh, después hay realidades de mercado, pero en el cual ya están más acostumbrados, o sea, a manejar eso. Ahora, si vos no sabés, digamos, si el precio que vas a tener en junio, digamos, hasta dónde te va a cubrir los costos, incluyendo dentro de esos costos la amortización de inversión, etcétera, la verdad que se complica y es un poco parte de, digamos, llamarlas tensiones o las discusiones que hay entre gobierno y operadores de todo nivel, porque acá, digamos, una de las cosas que tenés es que sí hubo una unanimidad, no importa si era una grande multinacional, nacional, una pyme, una cooperativa, todos de alguna forma señalan esto. Así que bueno, hay que ver cómo sigue y esta eso situación. que contás de Argentina es muy diferente a lo que pasa en otras partes del mundo. Te pregunto quizás por Latinoamérica o por Europa. En términos de precios, sí. O sea, porque vos podés tener en algunos países, tener regulación a nivel mayorista, o sea, entre los precios que se cobran entre los operadores, pero realmente al público no. O sea, lo que vos normalmente tenés es, bueno, que la misma competencia entre distintos operadores te va manteniendo los precios, lo cual, digamos, o sea, o vos tenés un modelo como el uruguayo, donde tenés una empresa estatal que da servicio a todo el mundo, que lo hace eficientemente y están todos contentos,
O entonces tenés un sistema con, digamos, competencia y donde la misma competencia es la que te va incentivando a más inversiones y a no quedar descolocado de precios. Pero bueno, básicamente por eso no tenés casos donde... Aparte hay un tema que es muy importante que a veces cuesta cuando lo ven desde afuera, que es el alto nivel de inflación de Argentina. Claro. Porque si vos decís, bueno, te fijaron los precios y la economía es estable, bueno, te acomodaste con eso, pero acá es como que vos tenés que estar renegociando un aumento porque tenés inflación del 3% mensual. Entonces, esa es un poco la madre del borrego. Lo otro podría haber pasado más. Claro, Pero por esto eso, se eso convierte en una paritaria constante, ¿no? claro, y te distorsiona también incluso el formato comercial, ¿no? También de las empresas que dicen por 6 meses este precio y Claro. después renegociás. O cuando te endeudas en dólares y no sabes a cuánto lo vas a pagar, porque Claro, el dólar también es una total. mercadería que cambia de valor. Entonces, bueno, pero esos son problemas que tienen muchas industrias en Argentina. Yo no te hablaría específicamente del sector. ¿Y cómo se hace para tener una conexión de calidad en Argentina? O sea, ¿qué falta de parte de las empresas y del Estado? ¿No? Mira, Como para decir, bueno, acá tenemos una buena conectividad con respecto a otros países de Latinoamérica. No sé, Argentina tampoco cómo se ubica en ese mapa, ¿no? sí. De Mira, conectividad. yo te diría que en realidad el principal problema es que no somos un país rico. Y eso se traduce, por ejemplo, en el gasto promedio por usuario, que se llama el famoso ARPU. Para que vos tengas una idea, por ejemplo, en móviles, el ARPU, el consumo promedio, es de $5 en Argentina. En Europa es de 15, en Japón es 28, en Estados Unidos es 37. Entonces, evidentemente, es muy distinto el servicio que podés dar si cada uno de tus clientes te deja $5 o 37. Y eso tiene que ver, digamos, ¿no? Digamos, con la riqueza del país, con lo que se gana en dólares. O sea, eso es una situación que en realidad depende más de la macro y de cómo se pueda encaminar la economía argentina y crecer durante varios años seguidos. Después sí tenés algunos problemas específicos, algunos que pueden resolver las empresas. Por ejemplo, en estos momentos, como te contaba antes, digamos, que tenés costos crecientes con ingresos un poco estancados, bueno, una de las grandes tendencias es a compartir parte de la inversión, que es cuando se habla de compartir infraestructura. O sea, que ya no tenga que yo tender un cable y vos tender otro y competimos por eso, sino que, bueno, nos ponemos de acuerdo, che, tendamos el cable entre los dos, es más, sumemos a alguien más. Ya hoy el valor estratégico no está en tener la red, sino tal vez en los servicios que das. Entonces, así es como aparecieron primero las torreras, después las fibreras, que son empresas, si querés, mayoristas que no dan servicio a clientes finales, que los que hacen es ofrecerte infraestructura, postes, ductos, cableado, etc. Y eso se usan entre varios. Acá hay algunos casos donde se está avanzando con eso, pero yo creo que digamos, algo que falta y que seguramente va a venir es eso. Después también hay que tener en cuenta que también las empresas tienen que sobrevivir en este contexto, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿qué pueden hacer? Mira, bastante están haciendo con precios que se los congelan, con el dólar que sube, con recesión, etc. Pero yo creo que por ese lado, desde el punto de vista a nivel estatal, yo creo que pasa más por un lado, digamos, quitar trabas, que hay algunas son desde a veces regulatorias, las dificultades de la cosa más simple, de conseguir un poste para tirar un cable o conseguir un lugar para tirar una antena, a digamos, ciertas a veces complicaciones para las inversiones que tienen que ver con el acceso a divisas, etc. Y después, bueno, ya entrando en un tema más, digamos, tal vez ya más específico, que tiene que ver específicamente con la regulación de las telecomunicaciones y cómo incentivas la competencia, inclusive cómo manejás todo el tema de subsidios, ¿no? Porque vos tenés a nivel conectividad, digamos, temas geográficos y temas socioeconómicos. Hoy los subsidios van de alguna forma a solucionar los temas geográficos, a la localidad en el interior, pero no estamos resolviendo la capacidad económica que tiene, sobre todo en los segmentos medio-bajos, para consumir estos productos. Que en algunos países se canaliza a través de un subsidio a la demanda, ¿no? Así como vos tenés la tarjeta alimentar,
tuvieras una tarjeta a conectar, que eso de alguna forma te... entonces, bueno, además en términos de subsidios, lo que vos ves es que no hay un criterio muy federal en la distribución. Vos ves que a veces hay ciertas provincias que no son tan relevantes, ni por actividad económica, ni por población, etcétera, reciben una proporción mucho mayor de subsidios que otras donde tal vez se beneficiaría a más personas. Es un tema bastante complejo que tiene sus inconvenientes en distintos países, no es una particularidad de Argentina, pero sí algo que demostró la pandemia es que todo lo que se había hablado anteriormente en Argentina y en otros países de brecha digital y servicio universal y todo ese tipo de cosas, en el fondo nos dimos cuenta de la pandemia que no estaban andando. Claro. Y que entonces merecen tal vez un replanteo. No, eso se verifica también en bueno, la conectividad para aquellos que hicieron teletrabajo, la conectividad para aquellos que podían hacer teletrabajo, ¿no? La conectividad para aquellos que intentaron la continuidad pedagógica también en alumnos, y lo ves también muy diferente por provincias, ¿no? Provincias con mucho menos conectividad que otras, etc. Pero hay un dato que me llama la atención siempre, que es que cada tanto creo que te lo pregunto, que es cuando ves la penetración de banda ancha hogareña en la Argentina, ves un porcentaje que puede estar 60 y pico %. Pero cuando ves el cable en la Argentina, ves que está arriba del 75%. El cable es la televisión, ¿no? ¿Cómo se explica que en la Argentina haya mayor penetración del cable en los hogares que de la banda ancha en el hogar? Mira, por empezar, lo que tenés es que Argentina tiene una historia de cable muy larga, de muchas décadas. De hecho, fue uno de los países pioneros, junto con Estados Unidos y Canadá, en la adopción de televisión paga por cable, sobre todo, lo cual a lo largo de 40, 50 años le dio una penetración muy grande, digamos, y ello es visto como algo casi natural, que si tenés tele es porque tenés cable o una antena satelital. Entonces, eso evidentemente te ayuda. Después, obviamente, también hay temas, si querés, yo te diría sobre todo generacionales, ¿no? Donde la gente de edad media para arriba que se crió con tele sigue consumiendo tele, por más que se queje, ¿no? Pero, no sé para qué tengo, pero lo sigo. Claro, no sé para qué tengo, pero lo sigo teniendo. Más allá de que por esto que te mencionaba, digamos, de la relevancia que tiene, en el tema contenidos hay un cierto atractivo del cable porque son contenidos que no podés conseguir en otro lado, como pasa con los deportes. O sea, vos podés ver series en Netflix o en alguna otra plataforma, películas, documentales, noticieros, ves en YouTube, qué sé yo, pero si vos querés ver fútbol, querés ver la Champions o querés ver la Copa Libertadores, la Liga, está en el cable. Entonces eso también actúa como un factor de retención. Y después igual yo también te diría que lo que también hay que tener presente es que no todo el mundo se conecta por banda ancha fija. O sea, en realidad vos tenés la móvil, digamos, te cubre un espectro de la población que tal vez probablemente nunca tenga fija. Porque la fija, más allá de que si es más cara o más barata, digamos, obviamente es fija, entonces lo usas solo en tu casa. Necesitas otro tipo de dispositivos, porque vos no vas a poner banda ancha para conectarte con el wifi de celular, o sea, una computadora, son más caras, son más complejas, a veces tampoco no tenés lugar, o sea, pues estamos hablando de segmentos socioeconómicos bajos, que tal vez tenés mucha gente en poco espacio, bueno, tampoco hay lugar para computadoras, y esto es algo que ves inclusive en el aspecto educativo ahora con la pandemia, porque claramente no era algo para lo que estábamos preparados, no era como el teletrabajo, que algunas empresas ya lo estaban implementando, etc. En realidad, la teleeducación, salvo algunas, por ejemplo, universidades a distancia, qué sé yo, no era algo que estuviera en los planes. Y entonces ahí nos encontramos no solamente con que, bueno, no estamos preparados, sino esto, ¿no? Que tal vez el chico tiene en su casa un celular, lo tiene la madre, qué sé yo, pero no tiene ni la computadora, no tiene la conectividad, tal vez no tiene el espacio para poder estudiar. No es lo mismo estar en medio de la cocina con la gente que pasa. Entonces, bueno, pero sí yo creo que es importante considerar al móvil como un dispositivo más que sí puede actuar para reducir la brecha digital, lo que sí tenés que tenerlo previsto en términos de contenidos, de las aplicaciones que vos usas con el Estado o determinadas cosas. Pero que no hay que negar que es mucho más popular hoy conectarse a través de un móvil que a través de una computadora. Y siguiendo con la línea móvil, ¿no? De la conectividad móvil,
¿Falta mucho para tener 5G en la Argentina? ¿Es una prioridad? ¿Lo ves? ¿Ves que puede llegar a estar en 2023, 2022, 2028? Mira, en realidad, ¿Se termina la pandemia antes o viene el 5G antes? elementos objetivos no hay ninguno para decir cuándo va a llegar, ¿no? Porque en realidad no tenés definido nada de lo que hace falta definir para empezar a pensar ni siquiera en un cronograma. ¿Y qué es eso que tenés que definir? Lo primero que vos tenés que definir es, bueno, qué frecuencias se van a utilizar. Y esto puede sonar técnico, pero en realidad lo que es importante es que vos tenés 3 tipos de frecuencias, altas, medias, bajas, y cada una de esas te habilita ciertos servicios o no. Entonces, si vos sos un operador o querés entrar en el negocio y no sabés si te van a, digamos, en qué momento te van a dar, si es alta, baja, media, y eso te va a condicionar el servicio que des, se te hace difícil planificarlo. Y después, más allá de esto, después sí tenés que ya tener por lo menos un cronograma de asignación. Bueno, vamos a hacer una licitación con estas características para que en marzo de 2022 se lance el servicio. Bueno, eso todavía no está. No tenemos ni siquiera, no hay ni siquiera una fecha que nos dicen, bueno, che, en mayo salen los pliegos de licitación y arrancó. Entonces va a depender, digamos, de la velocidad que tenga el gobierno, también va a depender, obviamente, de la capacidad de las empresas para entrar y de cómo se va a asignar, ¿no? Porque también yo creo que por lo que mencionábamos al principio, hoy en realidad digamos, hay menos capacidad para pagar por espectro que en otros años. Donde, claro, en 2014 las empresas pagaron algunas pagaron 2.200 millones de dólares, ¿no? Para desarrollar el 4G. En el 2014... ¿Esa guita hasta hoy? Bueno, esa es la gran pregunta. Y hay que tener presente otra cosa también. Que las empresas tienen 100 para invertir en 5G. Si el espectro sale 10 o sale 20, bueno, el resto se lo va a restar al despliegue. O sea, yo tengo 100. Vos cobrame lo que quieras. Si me cobraste 20, me quedan 80. Si me cobras 10, me quedan 90. O sea, te quedás con el lugar, pero no desarrollás nada. Claro, claro, puedes tener, pero te puede pasar como pasa varias veces, que tenés sobre todo el crecimiento en los grandes centros de concentración, donde vas a recuperar esa inversión, etc. Entonces también hay que ver inclusive cuál sería el mecanismo, porque vos podés decir, bueno, una subasta, puede ser un concurso de belleza, de algo que me propone la mejor cosa, un despliegue más rápido o en determinadas zonas. Bueno, todo eso no está. Entonces, hoy para una empresa es casi imposible planificar qué es lo que va a hacer, en qué momento, porque no sabe, digamos, no sabe qué va a poder ofrecer y en qué tiempo. Y, digamos, en ese sentido, ¿qué beneficios podría llegar a traer esa tecnología, ¿no? Si, supongamos que estamos en 2000 algo Sí. Y que eso sucedió, ¿no? Incluso que la gente tiene celulares compatibles con 5G, incluso que hay, o sea, autos autónomos quizás que no tienen conductor, que se conectan a una red que no falla, que no demora, ¿no? En conectarse. Pero ¿qué te imaginas o qué quizás está pasando en otros países del mundo, ¿no? Con el desarrollo todavía del 5G. No está pasando mucho porque es algo muy nuevo. Pero yo te diría que lo que realmente es destacable de 5G y lo que va a generar el cambio más grande no es per se la velocidad, la latencia, los temas técnicos. La gran diferencia respecto a la 1G, 2G, 3G, 4G es que estas conectaban personas a través de celulares, a través de un dispositivo personal. El 5G está pensado más que nada para conectar objetos, dispositivos. Nosotros ya estamos conectados y que yo a vos te dé 5G en un teléfono no va a hacer que Netflix vaya más rápido. Sí, tal vez mañana vamos a tener aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual que necesiten... Mejor calidad quizás. Sí, que necesiten tal vez otro ancho de banda, pero en principio vos en el celular no vas a ver la diferencia y de hecho eso fue una de las cosas que pasó, por ejemplo, en Corea, donde varios querían hacer una acción de clase diciendo, che, me pasé a 5G y no estoy haciendo nada nuevo, ¿no? Pero en el momento que sí vos vas a poder conectar masivamente muchas cosas, desde semáforos, tachos de basura, distintos tipos de sensores, medidores, etc., eso te va a generar realmente un cambio muy grande en las formas de hacer las cosas cotidianas, ya sea en tu vida personal o en las empresas. O sea, por ejemplo, hoy el que para leer el gas tiene que ir un tipo a leer tu medidor y anotar la cosa. Bueno, cuando vos tengas 5G, eso se lo va a transmitir directamente.
Y eso va a implicar un cambio muy grande en la forma de funcionar. Lo que pasa es que es no solo tener 5G, es también tener todos esos aparatitos nuevos que vamos a Que se necesitar. conecten. Nuevas aplicaciones que administren esos aparatitos en flotas de 1.000, 2.000 millones. Digamos, y nuevas formas o nuevos procesos para procesar esa información y actuar sobre ella. Con lo cual, por eso 5G es como la piedra fundamental, pero sobre eso hace falta muchas cosas. Por eso vos lo que tenés hoy, en realidad sí, es un celular que supuestamente anda más rápido, pero que tampoco te das cuenta. Pero que toda esta incidencia que tiene es lo que también le da ese valor geopolítico y por el cual Estados Unidos le puso trabas a Huawei y que distintos países no pongan tecnología china. Porque claro, vos dominás ese red, dominás todo. O sea, si vos sos el dueño o tenés acceso a algo que te controla desde las luces, los semáforos, el agua, etcétera, podés dejar a una ciudad no solo sin comunicaciones, sino sin agua, sin luz, etcétera. O sea, vos tenés esa infraestructura y tenés el poder de ver, o supuestamente por lo menos de ver, está el potencial de ver o de por lo menos de manejarlo. Porque yo creo que no es tanto el tema del espionaje, que el espionaje va a haber siempre, lo hubo y lo va a seguir habiendo, será más sofisticado, pero sí esa capacidad, si querés, de boicotearte o de generarte un apagón o algo. De que esos datos no circulen de repente. Exacto. Entonces, bueno, pero esto también tiene que ver con que, bueno, ya no es que dejas de conectar gente que habla por teléfono, sino que te dejas sin funcionar un montón de cosas. Y ahí está, por eso, la clave del 5G, por lo cual es tan distinto respecto al 4G. Yo por eso te digo, a nivel personal no nos va a cambiar tanto, o sea, en el uso que nosotros hacemos del celular, va a cambiar en el entorno que tenemos. Bueno, Enrique Carrier, en este ePlan Talks, gracias por esta charla y por este tiempito. No, gracias a vos. Esto fue un nuevo episodio de ePlan Talks. Nos vemos en la próxima con más entrevistas y más contenidos.